Imagina esto. Tienes 7 años. Tus pies están sucios, el estómago vacío y frente a ti solo hay una tortilla dura con un poco de sal. No hay cena caliente, no hay postre, no hay celular. Solo tú y el hambre. Así se comía en México entre 1900 y 1920. Una época en la que el hambre no era una excepción. Era el menú de todos los días para millones de personas. Y no hablamos de un país lejano o de cuentos viejos, hablamos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de niños que crecían con los huesos marcados por la pobreza y el estómago hecho a la costumbre de comer poco y dar gracias por eso. En esos años, más de la mitad del país vivía en el campo, y si eras pobre, y casi todos lo eran, tu plato diario era el mismo desde el amanecer hasta que el sol se iba. Tortilla, frijol, sal, y si había suerte, chile, quelites o un poquito de café. Pero antes de hablar de lo que se comía, hay que entender por qué se comía así. México en 1900 no tenía supermercados, ni refrigeradores, ni gas. La comida no se compraba, se sembraba, se intercambiaba o se aguantaba. Y lo más duro no era la comida en sí, lo más duro era el silencio. El silencio de no poder decir, tengo hambre, porque todos en casa lo sentían también. En México, entre 1900 y 1920, ser pobre no era una excepción, era la norma. Y cuando digo pobre, me refiero a familias que vivían con lo justo o con menos, sin salario fijo, sin tierra propia, sin nada más que su cuerpo y su voluntad. La mayoría vivía en el campo, peones, campesinos, jornaleros, trabajadores que recibían unos cuantos centavos por jornadas de sol a sol. Pero ese dinero no era para lujos, era para lo básico. Se alcanzaba. La comida no se conseguía en tiendas, se sembraba. Tortilla, frijol, chile, calabaza, maíz, quelites. Esa era la dieta del pobre, y no porque lo eligiera, sino porque era lo único que había. Si la familia tenía un pequeño solar, sembraban maíz para moler su propia masa. Si no, se las ingeniaban. Trueque, favores, mendigar, recolectar plantas silvestres. Cualquier cosa era válida cuando había hambre. Las mujeres muchas veces salían al monte a buscar verdolagas, nopales, chiles del campo. Y cuando digo buscar, me refiero a caminar kilómetros, con el sol encima, cargando a un niño en brazos y con otro amarrado al rebozo. Los hombres, por su parte, trabajaban desde las 5 de la mañana, en haciendas, en obra, en trenes, donde les dieran algo. Al final del día, si había suerte, traían un par de monedas, y con eso se compraba sal, café de olla o un puñito de manteca. Aunque la pobreza era general, no todos comían exactamente lo mismo. México es diverso, y hasta en la escasez, las regiones tenían sus propias costumbres. En el norte, por ejemplo, donde el clima era más seco y la ganadería tenía algo más de presencia, era común que los pobres comieran frijoles con chile colorado, sopas de tortilla dura, y si había carne seca, machaca revuelta con huevo, solo en ocasiones muy especiales. También se cocinaba en discos metálicos, y si había harina, se hacían tortillas de trigo en lugar de las de maíz. En el centro del país, el maíz era rey. Ahí la comida giraba en torno a la masa. Tlacoyos, sopes, tortillas gruesas, atoles de agua. Muchos pobres vivían en pueblos rodeados de milpas, así que los quelites, el huitlacoche y hasta los gusanos del maguey entraban en la dieta. No por exóticos, sino porque estaban ahí y se necesitaban. En el sur, especialmente en zonas como Oaxaca, Chiapas o Veracruz, la dieta incluía más hierbas y raíces locales como hierbamora, chaya o malanga. Los tamales eran comunes, pero muy sencillos, solo masa, sin carne, cocidos en hoja de plátano y rellenos con sal o chile, a veces con pepita molida o frijol molido. En regiones costeñas, si vivías cerca del mar, quizás probabas pescado seco o ahumado, pero para los más pobres eso también era un lujo. Y así según la región se adaptaban a lo que daba la tierra, o lo que no quitaba el hambre. Porque una cosa era igual en todo México: la comida humilde no era solo alimento, era resistencia. La carne era un lujo, el huevo una excepción,
El pan solo si había feria, boda o muertos. Y aún así comían, porque sabían que la comida no era algo que se merecía, era algo que se ganaba. Si este tipo de historias te hacen pensar en lo que tenemos hoy, no te olvides de suscribirte a este canal. Aquí contamos la vida como era antes, sin filtros, sin adornos, solo la verdad cruda y humana. Y ahora sí, acompáñame a conocer lo que realmente se comía, día tras día, en una casa pobre de México hace más de un siglo. La mesa, si es que había una, era humilde. Un trozo de madera, 3 bancos mal parejos y a veces todos en el suelo. ¿Y qué había sobre esa mesa? Tortillas, tantas como se pudieran hacer. A mano, con metate, con maíz hervido en cal y molido cada mañana. Era el alimento base. Sin tortilla no había comida. Frijoles, negros o bayos según la región, recalentados una y otra vez, en olla de barro, con un poco de sal, y si había suerte, un diente de ajo. Sal, no como condimento, sino como única compañía. Chile, fresco o seco, molido o en salsa. No era un lujo, era lo que daba sabor a lo poco que se tenía. Quelites, verdolagas, pápalo, quintoniles, hierbas del campo que crecían solas, más agua que café. Endulzado con piloncillo, cuando se podía. Pan de rancho, rústico, denso, hecho en horno de piedra, solo en ocasiones especiales. La mayoría del tiempo, ni pan, ni postre, ni nada que crujiera. Huevo, sí, había gallinas, pero los huevos eran valiosos, se vendían antes de comerse. Carne, solo en días de fiesta, una vez al mes, con suerte, y no era carne de res, era pollo viejo o un trozo de cerdo hervido hasta deshacerse. En muchas casas, la comida era la misma 3 veces al día. Tortilla con sal, y cuando el hambre apretaba, se mojaban en agua con chile para engañar al estómago. Y aún así, se sentaban a comer en familia, sin celular, sin televisión, solo ellos, y el silencio, porque sabían que aunque fuera poco, comer juntos ya era ganancia. Pero, ¿y si había suerte? ¿Y si ese mes se vendía algo o el jornal rendía un poquito más? Entonces la comida cambiaba, pero solo un poco. Quizás se compraban unas papas para cocer en brasas o masa ya molida para ahorrar el trabajo del metate. A veces, un poco de manteca de cerdo para dar sabor a los frijoles. Si entraban unas monedas más, se podían conseguir cebollas, jitomates, chayotes, calabacitas, verduras frescas que le daban otro color al plato. Y en casos muy especiales, un trozo de queso fresco o una sardina enlatada. No era común, pero pasaba. En algunas regiones del norte, por ejemplo, se cocinaba machaca cuando había carne seca. En el centro, se preparaban tlacoyos de frijol o haba si había masa y tiempo. Y en el sur, con algo de suerte, se hacía sopa de masa o caldo con hierbas de olor. Pero todo eso era un premio, un regalo, algo que no se esperaba, pero que se agradecía como si fuera oro. Porque la norma seguía siendo lo mismo: tortilla, sal y fe. Aunque México ya empezaba a cambiar, aunque los trenes cruzaban estados y las ciudades comenzaban a crecer, la mayoría de los pobres en el campo no sabían qué era un restaurante, ni mucho menos una tienda de abarrotes surtida. Lo que llegaba a sus manos era lo que daba su tierra, y si no daba, se aguantaba. Muchas familias jamás habían probado el pan dulce, nunca olieron un chocolate, no conocían frutas como la manzana, la uva o el plátano. En el campo mexicano de 1900 a 1920, la variedad era un lujo. Había maíz, había frijol, pero no había leche todos los días, ni carne todos los domingos. La sal llegaba en costales duros, traída desde lejos. El azúcar era cara. El arroz importado se comía solo si alguien viajaba a la ciudad y traía un puño de vuelta. Y hablando de ciudades, para muchos, la ciudad era solo un rumor. Un lugar donde se decía que había luz eléctrica, tranvías, tiendas con vitrinas, pero en el rancho, todo eso sonaba como cuentos. Mientras la élite cenaba en fondas con cuchillo y tenedor, los pobres seguían comiendo con las manos alrededor de una piedra caliente, viendo cómo el humo del fogón se metía entre los ojos y las costillas. Hoy abrimos el refrigerador y decimos, no hay nada que comer, y está lleno. Nos quejamos si la comida se tarda, si el pan no es del que nos gusta, si el pollo está seco. Pero antes, la espera era el menú. Antes, si una olla hervía, ya era buena señal, porque lo normal era que no hubiera nada. Ni gas,
ni estufa, ni aceite, solo brasas, una cazuela vieja y esperanza. Hoy pedimos comida desde el celular. Antes la comida llegaba después de horas de trabajo, de caminar kilómetros, de recoger lo que diera la tierra, y aún así la compartían, porque en muchos hogares, aunque no alcanzara para todos, se partía la tortilla, se alargaba el frijol, se repartía el hambre. Eso era comer en México entre 1900 y 1920. No era un acto cotidiano, era una forma de resistir. Y ahora que lo sabes, ¿tú podrías? ¿Podrías vivir un solo día comiendo como ellos? Sin azúcar, sin carne, sin antojos, solo con tortilla, sal y dignidad.